En un video tutorial de hace bastante tiempo yo expliqué cómo se podían usar las plantillas PSD que se bajaban de internet. Así como también en otro mostré cómo podríamos hacer plantillas, aunque eran un poco más simples, pero indudablemente la que llamó mucho la atención fue la plantilla de un libro, y yo lamentablemente no pude volver a encontrar la dirección de donde la había bajado, porque se pueden bajar de internet en forma gratuita, de manera que voy a mostrarles ahora cómo se puede hacer. Nosotros mismos podemos hacer una plantilla para obtener, por ejemplo, resultados como este o como este, a partir de una plantilla hecha por nosotros mismos. Fíjense que son distintas posiciones, distintas formas, y vamos a hacerlas a partir de un libro como por ejemplo este. Estas plantillas normalmente se hacen en base a fotografías de bastante alta definición, y fíjense que sin ir más lejos, si yo le pongo, o sea que han sido sacadas con muchos pinceles, con un número alto de píxeles, con las cámaras fotográficas digitales. Fíjense que el tamaño real es un tamaño muy grande realmente, donde hasta se pueden leer las letras. Bien, para eso yo lo que hice fue fotografiar, fíjense, una buena cantidad de libros, y los fui haciendo con una muy alta definición de 6 píxeles por lo menos. Bien, ahora vamos a ver entonces a partir de este libro cómo podemos hacer nosotros nuestras propias plantillas. En primer lugar voy a duplicar la capa, como siempre, para preservar, y la voy a sacar de visualización a la capa original, y vamos a trabajar exclusivamente con esta. Para eso vamos a aumentar un poquito nuestra imagen, y vamos a comenzar a trabajar con la pluma. El uso de la pluma ya está explicado, así que sobre eso no vamos a hacer muchas explicaciones. Bien, vamos a seguir lo mejor posible el contorno de nuestra hoja para que el corte sea lo más perfecto posible. Así que podemos acercar obviamente la imagen, pero creo que no hace falta en este caso. Bien, vamos a tener acá, y vamos a seguir las puntas simplemente de la hoja. Esto siempre requiere un poquito de atención, porque en realidad es la parte más difícil de esta plantilla, que en definitiva verán ustedes que es muy fácil de hacer. Si nosotros tenemos el cuidado de seguir las líneas por donde debe ser, realmente no va a ofrecer. Esta, al fin de cuentas, sería la parte en todo caso un poquito más difícil, pero de todas maneras no es tan difícil tampoco. Vamos a cerrar, a crear una selección, y vamos a hacer entonces, es decir, hacer selección, y vamos a poner en 0 para que sea una selección realmente muy bien definida. Ya tenemos la selección, y vamos entonces a selección invertir, porque se convierte en una selección de todo el cuadro. Ahora vamos a crear sobre esta una capa nueva, y vamos a ver, ya sabemos que la selección está donde nosotros querramos. Cualquiera de las dos capas va a mantener la selección, de manera que venimos a esta y le vamos a dar ese color azul, que los que vieron el tutorial lo van a reconocer, y con nuestro pote de pintura simplemente seleccionamos el color azul. Una vez que tenemos esto, vamos a nuestra otra capa, a la capa del libro propiamente dicha. Acá se mantiene la selección, como ven, y lo que vamos a hacer es eliminar lo que hay dentro de eso, de manera que hacemos así y ya tenemos nuestra selección lista y libre.
y ahora decimos deseleccionar. Ahora vamos a hacer la selección en la otra parte del libro y vamos a usar el mismo procedimiento. Es decir, vamos a venir aquí. Conviene siempre dejar un pequeño margencito en el centro por el color, para que se note un color después entre una imagen y la otra. Y así vamos cortando nuestra imagen. Yo la voy a hacer un poquito rápida porque el tiempo así nos exige, pero ustedes después la harán mucho más perfecta, estoy seguro, para que tengamos realmente una selección que valga la pena. Claro, hay lugares donde según la fotografía nosotros vamos a tener un poquito más o menos de problemas en localizarla, según como hayamos tomado la fotografía. A este punto volvemos a hacer lo mismo, decimos hacer selección con desvanecimiento 0 y ya tenemos nuestra selección. Como ya tenemos el color azul seleccionado, vamos a crear otra capa y vamos a pintar de azul. Acá se ha pintado al revés, simplemente porque yo no invertí la selección, de manera que vengo a selección, invertir, y ahora sí puedo pintarlo y ningún problema. Ahora vuelvo a mi capa original, deshabilito la que tengo y acá simplemente suprimir y ya tengo mi libro con las hojas transparentes, digamos. Deseleccionamos y ya tenemos nuestra imagen. Ahora fíjense, esto va a ser la primera capa de uno, esta va a ser la segunda capa del libro. O sea, nosotros ponemos las dos capas, una debajo de la otra. Acá con esto tenemos, si seleccionamos todas las capas, tenemos nuestro libro completo. Bien, ahora lo que nos queda es poner las imágenes. Yo aconsejo siempre que la imagen se ponga sobre la capa del libro. O sea, en este caso particular voy a sacarle, por ejemplo, la de este lado y voy a buscarme una imagen. Esa imagen puede ser, digamos, esta. Abro la imagen y como mi libro tiene un tamaño realmente grande, la imagen seguramente va a haber que redimensionarla. La traslado, le digo OK y ya ven que la imagen es bastante más chica de la que tiene que ser. Ahora, previo a la colocación de esta imagen, vamos a hacer desaparecer un poquito la imagen. Nosotros vamos a cubrir primero las dos capas, hojas del libro, pero con la capa del libro seleccionada. Ahora lo que tenemos que hacer es el brillo que tiene toda hoja curva. Para eso vamos a venir a nuestra pluma nuevamente y más o menos el brillo acá sin duda debe estar en esta zona, de manera que no lo vamos a hacer demasiado ancho ni demasiado angosto. Vamos hasta acá. Acá va a ser un poquito más ancho por la perspectiva, simplemente acá un poquito más angosto y cerramos nuestra selección. Botón derecho, decimos hacer selección, pero acá en vez de 0, como tiene que ser esfumado, vamos a poner 50 y le vamos a dar OK. Ahora vamos a nuestro color blanco, por ejemplo, y con el pote de pintura, acá vamos a poner color blanco, y el pote de pintura, con el pote de pintura, previo a haber hecho la inversión de la selección, vamos a pintar. Bien, ahora sí ya podemos deseleccionar. ¿Y por qué se transparenta ese brillo a la capa azul? Porque la capa azul está debajo del lugar que es donde hicimos realmente el vidrio. Ahora vamos a hacerle el brillo a la segunda parte.
venimos también, que acá el brillo va a ser un poquito más angosto y acá porque está menos curvada la hoja, así que vamos a venir acá. Como siempre vamos a tratar de mantener la perspectiva, o sea que vamos a hacer así, acá, y cerramos nuestra selección. Ahora decimos hacer selección, cliqueando dentro con el botón derecho, también con 50, y vamos a nuestro color blanco, pote de pintura, y seleccionamos. También acá está el error de no haber invertido la selección. Yo insisto esto porque es un error que a todos nos ocurre y todos cometemos, de manera que, pero no hay problema. Ya ven que hacemos esto y ya está solucionado. Y ahora deseleccionamos todo y tenemos los dos brillos de nuestro libro. Ahora sí, vamos a la imagen. Vamos a sacar esta primera hoja y vamos a ubicarla a nuestra imagen acá. Fíjense que ya el brillo se está viendo. Lo que vamos a hacer es ahora redimensionar y acomodar la imagen de acuerdo a la forma para que parezca lo más real posible. Entonces vamos a edición, transformación libre, pero seleccionando obviamente la capa de la imagen que queremos pegar. Así que venimos a edición, transformación libre, y primero la vamos a rotar un poquito, más o menos que quede en la dirección que tiene que quedar, y ahora vamos a darle una dimensión que nos permita llenar. Siempre ahí está la posibilidad de que sigamos aumentando o la volvamos a achicar, en fin, ese no es problema. Y lo que vamos a hacer ahora es lo que debemos hacer, que es aceptamos y vamos a edición, transformar y perspectiva. Acá vamos a darle una perspectiva porque obviamente esto tenemos una parte delantera que es mucho más ancha que la parte trasera del libro, y así le vamos a dar un aspecto más de realidad a nuestra foto. Acá podemos correrla, vamos a ir corriéndola en lo posible. Podemos ampliar nuestra selección, eso ya lo veremos luego con por ejemplo con transformación libre, o podemos ir ampliando un poquito desde acá y desde acá para ir llevándola desde el principio ya a una medida un poco más exacta de la que tiene que ser. Bien, ya por lo menos la parte de la perspectiva tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer que realmente se deforme de acuerdo no solo a la perspectiva, sino también de acuerdo a la curva. Así que venimos a edición, transformar, y acá decimos entonces deformar, y nos aparece nuestra famosa cuadrícula. Con esto lo que vamos a hacer es ir trayendo la punta de nuestra, fíjense que acá se permanece así, así que lo que vamos a hacer es ir metiendo un poco todo, como para simplemente como para tener lo más ajustado posible al centro del libro. Con esto vamos a regular la curva, y con esto vamos a traer un poquito más hacia acá. Volvemos a arreglar la curva aquí. Con esto vamos a ir curvando nuestra imagen, y acá también. Ahora, conviene siempre que esta imagen nosotros le demos un poquito de transparencia, porque fíjense que así nos va a hacer seguir mucho mejor el contorno de nuestra imagen. Ahora, la otra cosa es que conviene pasar arriba, de manera que vamos a
decirle OK por ahora. Vamos a pasar hacia arriba y fíjense que acá ya estamos viendo otra cosa. Así que volvemos a edición, transformar y deformar. Y ahora sí, ya nosotros podemos tener acá una perspectiva mucho más perfecta de lo que realmente esta imagen debe ir modificándose. Con esto vamos a arreglar. Siempre tenemos la opción de ir arreglando nuestra imagen con los distintos puntos que tenemos en esta cuadrícula que se nos forma para redimensionar la imagen. Bien, esto es bastante parecido ya a lo que queríamos, de manera que la parte de arriba vamos a dejar y vamos a comenzar a tocar la parte de abajo. Obviamente hay lugares que no serán tan perfectos, pero nosotros vamos a tener el efecto, de todas maneras, el efecto deseado bastante como es el real, y eso lo vamos a ir haciendo con paciencia, porque no hay otra forma de hacerlo. Así que ustedes tendrán que tener esa paciencia para poder obtener el resultado que quieren. Bien, acá vamos a estirar un poquito más hacia abajo para tapar así, y ya tenemos una curva bastante similar. Acá lo único que podríamos hacer es achicar un poquito de acá, otro poquito de acá, con cuidado siempre para no deformar, que no parezca la parte blanca, y ya tenemos prácticamente bien. Ahora lo que podemos hacer entonces es darle la opacidad que le corresponde y pasar debajo, y ya tenemos nuestra hoja aplicada. Con esto la vamos a, si nosotros ubicamos debajo de todo esto, con eso podemos manejar mejor, porque fíjense que yo acá la tapo o la dejo como tiene que ser. Bien, así vamos a hacer con la otra página, es decir, redimensionar la imagen y deformarla de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y fíjense que tenemos ya perfectamente nuestro libro, que podemos tapar, destapar. Siempre conviene tapar cuando vayamos a hacer la otra. Destapamos la otra y hacemos el mismo procedimiento, es decir, ponemos la figura sobre el libro y ahí la deformamos, así como deformamos esta, para tener una perspectiva realmente lo más real posible de nuestra fotografía con respecto al libro. Si nosotros encontramos alguna sombra o algo que se haya escapado un poquito de lo que debe ser, no es problema, porque si nosotros tenemos una capa independiente para cada cosa, es muy fácil corregir. Lo mismo si el brillo se escapara un poquito, para que no se pierda nuestra, como en este caso por ejemplo, si creemos que acá el brillo se ha escapado un poquito, aunque es difícil que se escape si lo hacemos teniendo seleccionada la página, pero también con la goma podríamos venir, eliminar un poco para que no pierda definición y tono la parte del libro donde van las puntas de estos brillos. Bien, hasta acá este tutorial, espero haya sido útil para ustedes. Acá tienen, como les mostré ya hoy, otras muestras donde se ven la imagen completa, las dos hojas completas, y acá lo que acabamos de hacer. Espero les haya sido útil. Será hasta la próxima, y un gusto como siempre haber estado con ustedes. El tamaño real es un tamaño muy grande realmente, donde hasta se pueden leer las letras. Bien, para eso yo lo que hice fue fotografiar, fíjense, una buena cantidad de libros,
y lo fui haciendo con una muy alta definición de 6 píxeles por lo menos. Bien, ahora vamos a ver entonces a partir de este libro cómo podemos hacer nosotros nuestras propias plantillas. En primer lugar voy a duplicar la capa, como siempre, para preservar, y la voy a sacar de visualización a la capa original y vamos a trabajar exclusivamente con esta. Para eso vamos a aumentar un poquito nuestra imagen y vamos a comenzar. Nosotros mismos podemos hacer una plantilla para obtener, por ejemplo, resultados como este o como este, a partir de una plantilla hecha por nosotros mismos. Fíjense que son distintas posiciones, distintas formas, y vamos a hacerlas a partir de un libro como por ejemplo este. Estas plantillas normalmente se hacen en base a fotografías de bastante alta definición, y fíjense que sin ir más lejos, si yo le pongo, o sea que han sido sacadas con muchos pinceles, con un número alto de píxeles, con las cámaras fotográficas digitales. Fíjense que el tamaño siempre requiere un poquito de atención, porque en realidad es la parte más difícil de esta plantilla, que en definitiva verán ustedes que es muy fácil de hacer. Si nosotros tenemos el cuidado de seguir las líneas por donde debe ser, realmente no va a ofrecer. Esta, al fin de cuentas, sería la parte en todo caso un poquito más difícil, pero de todas maneras no es tan difícil tampoco. Vamos a cerrar, a crear una selección, y vamos a hacer entonces, hacer selección, y en un video tutorial de hace bastante tiempo yo expliqué cómo se podían usar las plantillas PSD que se bajaban de internet. Así como también en otro mostré cómo podríamos hacer plantillas, aunque eran un poco más simples, pero indudablemente la que llamó mucho la atención fue la plantilla de un libro, y yo lamentablemente no pude volver a encontrar la dirección de donde la había bajado, porque se pueden bajar de internet en forma gratuita, de manera que voy a mostrarles ahora cómo se puede hacer nosotros trabajar con la pluma. El uso de la pluma ya está explicado, así que sobre eso no vamos a hacer muchas explicaciones. Bien, vamos a seguir lo mejor posible el contorno de nuestra hoja para que el corte sea lo más perfecto posible. Así que podemos acercar obviamente la imagen, pero creo que no hace falta en este caso. Bien, vamos a tener acá y vamos a seguir las puntas simplemente de la hoja.